Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque tengo una historia que los va a dejar boquiabiertos. Una historia llena de drama, de presión mediática, de mudanzas forzadas y por supuesto, de una de nuestras queridas estrellas turcas, Demet Özdemir. Sí, como lo escucharon. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Demet Özdemir, la adorada protagonista de series como Erkenci Kuş, O Pájaro Soñador, y Doğduğun Kaderindir, para explorar en detalle cómo se vio obligada a tomar una decisión drástica en su vida personal. Una decisión que la llevó a empacar sus maletas, a dejar atrás su hogar, y a comenzar de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que detonó este cambio radical? Pues, amigos, en este vídeo vamos a desentrañar cada capa de esta compleja historia. Pero les advierto, la narrativa es mucho más profunda de lo que parece y la presión mediática, junto con otros factores clave, jugó un papel crucial en este giro inesperado. Así que si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes, análisis exhaustivos y revelaciones sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, prepárense porque esto está por comenzar. Abróchense los cinturones, porque vamos a adentrarnos en el turbulento mundo de la fama y sus consecuencias. La vida de una celebridad, como sabemos, no siempre es color de rosa. Detrás de las glamurosas alfombras rojas, los deslumbrantes flashes de las cámaras y los lucrativos contratos millonarios, se esconde un universo de desafíos, presiones implacables y, en ocasiones, situaciones que escapan completamente de su control. Demet Özdemir, como muchas otras estrellas que han brillado en el firmamento del entretenimiento, ha experimentado en carne propia el lado oscuro de la fama. Y lo que les voy a relatar hoy es un claro ejemplo de ello, una radiografía de los costes de la notoriedad. Todo comenzó como suele ocurrir en estos casos donde la atención pública se intensifica, con una ola de rumores. Rumores que como una marea creciente empezaron a socavar la estabilidad de su vida privada, centrados en su relación sentimental con su entonces pareja, el reconocido cantante Oğuzhan Koç. Las especulaciones, alimentadas por la voracidad de los medios de comunicación y amplificadas por la velocidad de las redes sociales, se convirtieron en una constante. Fotografías capturadas en momentos íntimos o fuera de contexto, comentarios maliciosos, supuestas fuentes cercanas, filtrando detalles, todo se convirtió en combustible para el implacable chismorreo que se extendía como un reguero de pólvora. Las plataformas digitales, paradójicamente diseñadas para conectar, se convirtieron en altavoces de la desinformación y el juicio apresurado. Pero lo que realmente marcó un punto de inflexión, lo que encendió la mecha de esta situación, fue la actitud de un grupo de periodistas, reporteros y fotógrafos. Un grupo, según las fuentes cercanas a la actriz, que desarrolló una obsesión enfermiza con Demet. La acechaban de manera incansable, la perseguían sin descanso, la acosaban de forma sistemática. Literalmente esperaban pacientemente apostados en la acera frente a su domicilio, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la esperanza de obtener una imagen, una captura que vendiera. La seguían implacablemente a sus compromisos laborales, convirtiendo cada salida en una persecución. Se esforzaban por obtener cualquier tipo de información, incluso la más íntima y privada, sin respetar límites ni fronteras. Intentaban a toda costa obtener la primicia, el titular que les garantizara el éxito, sin importar el coste para la salud mental y emocional de la actriz. Imagínense la magnitud de la invasión a su intimidad, la constante sensación de estar vigilada, escrutada, juzgada. La presión se acumulaba, la ansiedad se disparaba, y el miedo, como una sombra persistente, se instalaba en cada rincón de su vida. Todo esto se convirtió en una carga pesada, en una parte intrínseca de su día a día, en un peso que la ahogaba lentamente. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más impactante, donde la sombra de la fama se oscurece por completo. Según fuentes confiables y cercanas al círculo íntimo de la actriz, la situación llegó a un punto de quiebre, a un límite insostenible. El acoso o la persecución se intensificaron hasta el extremo de hacerla sentir realmente agobiada, asfixiada. La presión constante, la mirada del público siempre puesta en ella, la convirtió en un objeto de estudio, en una presa. Su hogar, ese santuario que debería ser un refugio de paz, un lugar de descanso y seguridad, se transformó en una trampa, en una prisión de cristal. Las paredes que antes protegían, ahora parecían vigilarla,
recordándole constantemente la falta de privacidad y el asedio al que estaba sometida. La situación escaló a un punto crítico, a una crisis personal. Los periodistas, cegados por la ambición de obtener la primicia, por el deseo de vender más ejemplares o generar más clics, dejaron de lado cualquier consideración ética. No respetaron la privacidad de Demet ni siquiera cuando ella, desesperada y agobiada, les suplicaba que la dejaran en paz, que respetaran sus límites. Ya no se trataba simplemente de rumores o especulaciones infundadas. Se trataba de una persecución constante, de un acoso sistemático que afectaba de manera devastadora su bienestar emocional, su salud mental y, lo que es aún más grave, su seguridad personal. La tranquilidad, la paz interior, se esfumaron, reemplazadas por el temor y la desconfianza. Y lo peor de todo, la sensación de impotencia, la certeza de que no había una solución inmediata, de que no existía una forma efectiva de detener esa persecución implacable. Las leyes en muchos casos no ofrecen la protección necesaria, no brindan el escudo adecuado frente a este tipo de acoso, frente a esta invasión despiadada de la intimidad. La fama, que en un principio se presentaba como un trampolín al éxito, en estos casos se transforma en una pesadilla, en un monstruo que devora la vida de quienes la habitan. Ante esta situación desesperada y con el apoyo incondicional de su familia, de sus amigos más cercanos y de su círculo de confianza, Demet tomó la decisión más radical que podía tomar: mudarse. Abandonar su hogar, dejar atrás su vida cotidiana, romper con su entorno, con sus rutinas, todo para intentar escapar de la persecución, para buscar un respiro, un oasis de paz, para recuperar, aunque fuera mínimamente, su tranquilidad. La mudanza para ella no fue simplemente un cambio de domicilio, un traslado de objetos materiales. Fue un escape desesperado, un intento audaz y valiente por recuperar su vida, por retomar el control de su destino, por sanar las heridas emocionales que la persecución había causado. Era un grito silencioso de basta, una declaración de independencia frente a la tiranía de la fama. Esta decisión, por supuesto, tuvo un impacto considerable en su vida, una transformación profunda. Tuvo que buscar un nuevo hogar, un lugar seguro donde poder descansar y sentirse protegida. Tuvo que adaptarse a un nuevo entorno, a una nueva comunidad, a nuevas rutinas. Y sobre todo, tuvo que lidiar con las consecuencias emocionales de esta experiencia traumática. Cambiar de casa, de ciudad, de vida, no es un proceso fácil para nadie. Implica un sinfín de trámites burocráticos, el tedio de empacar y desempacar, el desafío de adaptarse a un nuevo espacio. Pero imaginen hacerlo bajo estas circunstancias, con la constante sensación de estar siendo observada, con la certeza de que incluso en la distancia, la persecución continuaba. Pero la historia, como cualquier buen relato de drama, no termina aquí. La mudanza, por desgracia, no fue la solución definitiva al problema, no fue la bala de plata que acabó con la pesadilla. A pesar de alejarse de su antigua residencia, la persecución mediática, aunque disminuyó en intensidad, continuó como una sombra persistente. Los paparazzi y los fotógrafos ávidos de exclusivas seguían a la espera de una foto, de una declaración, de cualquier detalle, por nimio que fuera, que pudiera alimentar la vorágine mediática, el torbellino de noticias y especulaciones. La sensación de no poder escapar del ojo público, de no poder tener un respiro, de no poder recuperar el anonimato, era constante, abrumadora. La fama, una vez más, se convertía en una jaula, en una prisión de la que era difícil escapar. Y aquí, en este punto crucial de la historia, me gustaría hacer una pausa para reflexionar sobre un aspecto fundamental, un elemento crucial que define esta narrativa: el papel, muchas veces cuestionable, de los medios de comunicación. Es cierto que los periodistas, los reporteros, los fotógrafos tienen el derecho y en muchos casos la obligación de informar al público, de relatar los hechos que ocurren a su alrededor. Pero, ¿dónde reside el límite? ¿Dónde se traza la línea divisoria entre la búsqueda de la noticia y el acoso despiadado, la invasión de la privacidad y el daño, a menudo irreparable, a la salud mental de una persona? Cuando la ambición por obtener una primicia justifica el atropello de los derechos individuales. ¿Hasta qué punto se puede justificar el sufrimiento de una persona en nombre del entretenimiento o de la venta de periódicos? La historia de Demet Özdemir es un claro ejemplo de los peligros de la sobreexposición mediática, de la falta de ética de algunos profesionales y de la necesidad de establecer límites claros y precisos en la cobertura de la vida de las celebridades. Es un recordatorio contundente de que detrás de la fama y el glamour deslumbrante se esconden seres humanos vulnerables,
con sentimientos, emociones, miedos y sueños que sufren, que se desgarran y que, como cualquier persona, necesitan respeto y privacidad, el derecho a transitar por la vida sin ser constantemente escrutados, juzgados y expuestos al escarnio público. Necesitan, en definitiva, la posibilidad de ser simplemente personas, de disfrutar de su intimidad, de sus relaciones, de sus momentos de descanso y de soledad. Pero ¿cómo ha afectado todo esto a Demet? ¿Cuáles fueron las secuelas de esta experiencia traumática? Pues aunque es una mujer fuerte, resiliente, con una personalidad arrolladora y un espíritu indomable, es evidente que esta persecución, esta invasión constante, la marcó profundamente, dejando huellas imborrables en su alma. Se volvió inevitablemente más cautelosa, más reservada con su vida privada, más desconfiada. Aprendió a protegerse de la sobreexposición mediática, a crear un escudo protector, a rodearse de un círculo de personas de absoluta confianza, de individuos que valoraran su privacidad y su bienestar por encima de cualquier otra cosa. Aprendió a decir no, a establecer límites, a poner distancia entre ella y aquellos que intentaban, a toda costa, aprovecharse de su fama, de su éxito. Y como suele ocurrir en situaciones de adversidad, esta experiencia traumática, esta prueba de fuego, también le sirvió para crecer, para fortalecerse, para forjar una personalidad aún más sólida y para valorar, aún más, su privacidad y su bienestar emocional. Aprendió a lidiar con la presión, a resistir los embates de la fama, a priorizar su felicidad por encima de cualquier otra consideración. Aprendió a ser dueña de su destino, a tomar las riendas de su vida y a no permitir que nadie, ni siquiera los medios de comunicación, dictaran las reglas del juego. En cuanto a su relación con Oz Hancock, la historia, tristemente, tomó otro rumbo, un camino diferente. Después de mucho ruido mediático, de rumores constantes, de especulaciones infundadas, la pareja finalmente decidió poner fin a su relación. Aunque no está completamente claro si la presión mediática fue el detonante final de la ruptura, sí es evidente que jugó un papel importante, que actuó como un catalizador en el deterioro de la relación. La constante exposición, la falta de privacidad, la presión implacable de los medios de comunicación, crearon un ambiente hostil, tóxico, que dificultó la convivencia, el entendimiento y el desarrollo saludable de la relación. La falta de espacio personal, la imposibilidad de disfrutar de momentos íntimos y privados, la constante sensación de ser observados y juzgados, minaron la confianza, erosionaron el amor y finalmente condujeron a la inevitable separación. La fama, en este caso, actuó como un veneno silencioso, que corroía la relación desde adentro hasta que inevitablemente se fracturó. En la actualidad, Demet sigue trabajando incansablemente en su carrera, participando en nuevos proyectos, protagonizando nuevas series y películas, consolidando su éxito, que es innegable. Pero ahora, lo hace con una perspectiva diferente, con una mayor conciencia de los riesgos de la fama, de los peligros de la sobreexposición mediática, y con una firme determinación de proteger su privacidad, de preservar su bienestar emocional y de vivir su vida en sus propios términos. Ha aprendido a blindarse, a proteger su intimidad, a no permitir que nadie, ni siquiera los medios de comunicación, invadan su espacio personal. Ha aprendido a disfrutar de su éxito sin renunciar a su libertad, a su privacidad, a su derecho a ser simplemente una persona. Y aquí, amigos, llegamos al final de nuestra historia. Una historia que nos recuerda, con crudeza y realismo, la fragilidad de la vida, incluso para las estrellas más brillantes. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el precio, a veces desmesurado, de la fama, sobre los límites de la libertad de prensa, y sobre la importancia de proteger nuestra privacidad, nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional. Es una historia que nos obliga a cuestionar el comportamiento de los medios de comunicación, a exigir una mayor responsabilidad y ética en la cobertura de la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante, revelador y sobre todo, que los haya invitado a la reflexión. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que los medios de comunicación tienen límites éticos que deben respetar? ¿Creen que Demet hizo lo correcto al mudarse, al intentar escapar de la persecución mediática? ¿Creen que la sociedad, en general, es demasiado permisiva con la invasión de la privacidad de las celebridades? Me encantaría leer sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Déjenme saber qué piensan, qué les pareció la historia, y si tienen alguna otra información o comentario que les gustaría compartir.
Y por supuesto, si les gustó el vídeo, si les pareció interesante, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, familiares y conocidos, y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo, para estar siempre al tanto de las últimas noticias, de los chismes más jugosos y de los análisis más profundos sobre el mundo del espectáculo. Aquí en mi canal, siempre encontrarán contenido de calidad, información veraz y sobre todo, respeto por las personas. Y como siempre, muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y recuerden, la fama tiene un precio y a veces es demasiado alto.